¿Y si te dijera que la muerte no es el final? ¿Y si los recuerdos, las experiencias, la esencia misma de quién eres pudieran sobrevivir más allá de tu último aliento y regresar en un nuevo cuerpo? Durante siglos, la ciencia occidental ha descartado la reencarnación como superstición, fantasía o ilusión. Pero, ¿qué ocurre cuando un niño de 3 años describe con todo detalle cómo murió en un accidente aéreo 70 años antes de nacer? ¿Qué ocurre cuando un niño señala a un desconocido y dice, ese es mi hijo, y tiene razón? ¿Qué ocurre cuando aparecen marcas de nacimiento en el lugar exacto de las heridas mortales de una vida anterior? Hoy vas a ser testigo de 15 casos documentados que han sido investigados por científicos, verificados por investigadores y registrados en revistas médicas. No se trata de historias de fantasmas. No son leyendas transmitidas de generación en generación. Son personas reales, con recuerdos reales, que proporcionan pruebas reales de que la conciencia podría ser eterna. Les voy a mostrar casos en los que niños han descrito asesinatos que no podían conocer, han hablado idiomas que nunca se les enseñaron y han reconocido a familiares de vidas que nunca vivieron. Al final de este vídeo, se cuestionarán todo lo que creían saber sobre la vida, la muerte y la naturaleza de la conciencia humana. Así que déjenme preguntarles directamente, ¿creen en la reencarnación? Porque después de lo que están a punto de ver, su respuesta podría cambiar para siempre. Comencemos con el caso número 15, una historia tan precisa, tan detallada, que incluso los escépticos tuvieron dificultades para explicarla. Caso 15. Taranjit Singh, el niño que recordaba haber sido asesinado. En el pueblo de Aluna Miana, en el norte de la India, un niño llamado Taranjit Singh comenzó a hablar de una vida que no era la suya. Solo tenía 2 años cuando les dijo por primera vez a sus padres, mi nombre no es Taranjit. Mi nombre es Satnam Singh y morí en un accidente de moto. Sus padres estaban confundidos, incluso perturbados. Pero Taranjit no se detuvo. Describió cómo trabajaba en un taller de reparación de radios en un pueblo llamado Chakcheya, a pocos kilómetros de distancia. Habló de los clientes que acudían al taller, de los aparatos que reparaba, de la distribución del local. Incluso describió conversaciones concretas con clientes habituales, nombrándolos uno por uno. Pero aquí es donde se vuelve realmente imposible descartarlo. Taranjit tenía una cicatriz en la cabeza, una marca distintiva justo encima de la sien derecha. Y les contó a sus padres exactamente cómo se la había hecho. Un niño me tiró una piedra cuando era pequeño. Me dio aquí. Señaló la cicatriz. La noticia de este extraño niño se extendió por los pueblos. Finalmente, alguien de Chakcheya oyó la historia y se presentó. Había habido un niño llamado Satnam Singh. Trabajaba en un taller de reparación de radios. Y había muerto en un accidente de moto pocos meses antes de que naciera Taranjit. Cuando el Dr. Ian Stevenson, uno de los principales investigadores mundiales en casos de reencarnación, investigó esta historia, descubrió algo que le heló la sangre. Satnam Singh tenía una cicatriz en el mismo lugar de la cabeza, causada por una lesión infantil provocada por una piedra. Las familias nunca se habían conocido. No había ninguna conexión entre ellas. Taranjit no tenía forma de haber aprendido esos detalles. Sin embargo, este niño sabía el nombre del padre de Satnam, la ubicación de la tienda, las circunstancias del accidente y tenía una marca física que coincidía perfectamente con la lesión del niño fallecido. Los escépticos intentaron explicarlo. Quizás las familias se habían reunido en secreto. Quizás alguien le contó estas historias al niño. Pero el Dr. Stevenson entrevistó a ambas familias por separado y no encontró ninguna prueba de contacto. Los detalles que Taranjit proporcionó sobre la tienda, los clientes e incluso el modelo específico del equipo de radio eran todos precisos. Entonces, ¿cómo es posible que un niño de 2 años de un pueblo conozca detalles íntimos sobre un adolescente de otro pueblo que murió antes de que él naciera? ¿Cómo es posible que tenga una cicatriz en el mismo lugar exacto en el que otra persona sufrió una herida? ¿Es posible que la conciencia de Satnam, sus recuerdos, su propia identidad, se transfirieran de alguna manera a este nuevo niño? ¿O hay otra explicación que la ciencia aún no ha descubierto? Caso 14. El niño de 7 años que recordaba el 11S. Ahora viajemos desde la India rural a la América moderna, a un caso tan inquietante que los padres del niño se negaron a revelar públicamente su nombre completo. Un niño de 7 años comenzó a tener pesadillas. Pesadillas violentas y aterradoras sobre fuego, humo y caídas desde una altura imposible. Sus padres pensaron que solo se trataba de ansiedad infantil, tal vez algo que había visto en la televisión. Pero las pesadillas no cesaron. Empeoraron. Una mañana, durante el desayuno, el niño miró a su madre y le dijo algo que le heló la sangre. Yo trabajaba en un gran edificio de Nueva York. Había 2 torres. Yo estaba en la torre norte cuando el avión se estrelló. Su madre no podía respirar.
Su hijo tenía 7 años, había nacido en 2005. El 11 de septiembre de 2001 había ocurrido 4 años antes de que él existiera. Pero el niño continuó. Describió el impacto, cómo tembló el edificio, el olor a metal quemado y combustible de avión. Habló de la gente gritando, de intentar encontrar la escalera, de que el humo era tan espeso que no podía ver nada. Y luego dijo algo que hizo llorar a su madre, sabía que tenía que saltar. El fuego estaba por todas partes. No podía respirar. Así que salté. El nivel de detalle era imposible. Describió pisos específicos, la ubicación de las salidas de emergencia, incluso el color de las alfombras en los pasillos de las oficinas. Información que un niño nacido 4 años después de los atentados no podía saber, especialmente detalles que no se difundieron ampliamente en los medios de comunicación. Sus padres lo llevaron a terapeutas. Intentaron encontrar explicaciones racionales. Quizás había escuchado conversaciones. Quizás había visto un documental. Pero el conocimiento del niño iba más allá de lo que mostraba cualquier documental. Habló de la sensación de las ventanas, el sonido de las alarmas de emergencia, la secuencia exacta de los acontecimientos que ocurrieron en esa planta. Cuando los investigadores examinaron su caso, descubrieron que sus descripciones coincidían con los testimonios de los supervivientes de la Torre Norte. Los detalles específicos sobre los protocolos de emergencia, la distribución de ciertas plantas, incluso el olor que describía, todo coincidía con los relatos documentados. Pero lo que hace que este caso sea realmente inexplicable es que el niño hizo dibujos. Dibujos de edificios altos con gente cayendo. Dibujos que mostraban detalles de la arquitectura de las torres que no eran de dominio público. Y en cada dibujo, dibujaba una figura separada de las demás, cayendo sola. Señalaba esa figura y decía en voz baja, ese era yo. Los escépticos dicen que se trata de un falso recuerdo, que el niño absorbió información de la cultura que le rodeaba. Pero sus padres insisten en que no mostraba ningún interés por el 11S antes de que comenzaran las pesadillas. No había visto documentales. No había hecho preguntas al respecto. Entonces, ¿cómo es posible que un niño nacido años después de una tragedia tenga recuerdos tan vívidos y detallados de morir en ese suceso? ¿Cómo sabe cosas que no eran de dominio público? ¿Es posible que una de las casi 3000 almas que murieron ese día haya encontrado el camino de vuelta a través de este niño? Antes de continuar, necesito preguntarte algo. ¿Crees que lo que has oído hasta ahora es posible? ¿Crees que la conciencia puede sobrevivir a la muerte y regresar en un nuevo cuerpo? Tómese un momento ahora mismo y comente a continuación, con un simple sí o no. Quiero saber cuál es su postura. Y si estos casos le parecen tan fascinantes como a mí, pulse el botón de suscribirse y active las notificaciones, porque tenemos 13 casos más documentados que pondrán en tela de juicio todo lo que cree saber sobre la vida y la muerte. Caso 13. Gujarat Ami, el niño nacido con las marcas de un asesino. Nuestro siguiente caso nos lleva a Sri Lanka, a una historia tan oscura, tan kármica, que plantea inquietantes preguntas sobre la justicia más allá de la muerte. Gujarat Ami nació en los años 60 con graves deformidades físicas. Sus brazos tenían longitudes diferentes, sus manos estaban torcidas y desiguales, y sus dedos malformados. En su pueblo, la gente susurraba que se trataba de un castigo divino. Que debía de haber hecho algo terrible en una vida pasada para merecer tal destino. Y entonces, Ami empezó a hablar. A los 5 años, les dijo a sus padres, hice algo muy malo en mi otra vida. Maté a un hombre. Lo asesiné. Sus padres se horrorizaron. ¿Qué tipo de niño dice cosas así? Pero Ami continuó, describiendo el asesinato con detalle. Dijo que vivía en un pueblo cercano y que mató a un hombre en una disputa. Describió el arma, la lucha, cómo utilizó sus manos para cometer el acto. El Dr. Ian Stevenson investigó este caso exhaustivamente. Lo que descubrió fue escalofriante. Las deformidades de Ami parecían corresponder simbólicamente al acto que describía haber cometido. Sus manos malformadas, los brazos desiguales, como si su nuevo cuerpo llevara la marca de lo que esas manos habían hecho en una existencia anterior. Stevenson entrevistó a la familia y descubrió que las descripciones de Ami coincidían con un caso de asesinato sin resolver de los años 50, antes de que Ami naciera. Efectivamente, un hombre había sido asesinado en el pueblo vecino de la manera que Ami describía. El asesino nunca fue capturado. Pero aquí está la parte realmente inquietante. Ami no mostraba ningún remordimiento por su condición actual. De hecho, parecía entenderla. Les dijo a los investigadores, este es mi castigo. Me lo merezco. Ahora bien, los escépticos argumentan que podría tratarse de un caso de un niño que interioriza las supersticiones del pueblo y crea una historia para explicar su condición. Pero Ami proporcionó nombres, lugares y detalles específicos sobre el asesinato que no eran de dominio público.
Detalles que coincidían con los registros policiales de décadas atrás. Este caso nos obliga a enfrentarnos a una pregunta incómoda: si la reencarnación es real, ¿el karma nos acompaña? ¿Somos castigados o recompensados por los actos de nuestras vidas pasadas? Y si es así, ¿qué significa eso para la justicia, para la moralidad, para el concepto mismo del alma? El caso de Amy sugiere que tal vez la muerte no es un escape de nuestras acciones. Que tal vez, de alguna manera que aún no comprendemos, la balanza debe equilibrarse. Sus manos malformadas podrían ser más que un defecto congénito. Podrían ser una prueba. Caso 12. Dorothy Eady, la mujer que vivió 3000 años. De la oscuridad pasamos a uno de los casos más documentados y extraordinarios de la investigación sobre la reencarnación. La historia de Dorothy Eady, una mujer que afirmaba ser la reencarnación de una antigua sacerdotisa egipcia y que lo demostró de una manera que sorprendió a los arqueólogos de todo el mundo. Dorothy nació en Londres en 1904. A los 3 años, se cayó por unas escaleras. El médico que la examinó la declaró muerta. Pero una hora más tarde, cuando regresó para confirmar la muerte, la niña estaba sentada, viva y bien. Pero algo había cambiado. A partir de ese momento, Dorothy comenzó a rogar a sus padres que la llevaran a casa. No se refería a su casa en Londres. Se refería a Egipto. Un lugar en el que nunca había estado. Un país que nunca había visto, excepto en los libros ilustrados. A medida que crecía, su obsesión se intensificaba. Se detenía en los museos, mirando fijamente los artefactos egipcios, llorando porque quería ir a casa. A los 7 años, cogió una revista con fotos del templo de Seti y en Abidos. Lo señaló y dijo con absoluta certeza: «Esta es mi casa. Aquí es donde vivía». Sus padres pensaron que era una fase. No lo era. Dorothy finalmente se mudó a Egipto cuando era adulta, cambió su nombre a Seti, que significa Madre de Seti, y dedicó su vida a trabajar en el templo de Abidos. Y aquí es donde las cosas se volvieron imposibles de explicar. Podía leer jeroglíficos sin haber recibido formación formal. Conocía antiguos rituales religiosos que no se practicaban desde hacía 3000 años, rituales que solo más tarde fueron confirmados por descubrimientos arqueológicos. Ayudó a los arqueólogos a localizar partes del templo que aún no habían sido excavadas, indicándoles exactamente dónde excavar y qué encontrarían. Y tenía razón. Siempre. Describió salas, altares y diseños de jardines que más tarde se descubrieron mediante excavaciones, exactamente como ella los había descrito. Conocía la ubicación precisa de objetos ceremoniales que no se habían visto en milenios. La doctora Hani El-Zeini, una arqueóloga egipcia que trabajó con ella, dijo: «Sabía cosas sobre ese templo que no descubrimos hasta años después de que ella nos las contara. Cosas que no estaban en ningún libro. Cosas que habían estado enterradas bajo la arena durante miles de años». Dorothy afirmaba haber sido una sacerdotisa llamada Bentresit que servía en el templo bajo el faraón Seti. Dijo que había tenido una aventura con el faraón, que había quedado embarazada y que, en lugar de avergonzar al templo, se había quitado la vida. Los escépticos intentaron descartarla como una mujer que simplemente había estudiado a fondo la historia egipcia. Pero sus conocimientos iban más allá de lo que contenían los libros. Describía la vida cotidiana en el antiguo Egipto, el olor de los inciensos específicos que se utilizaban en los rituales, la textura de las prendas de lino, el sabor del pan elaborado según recetas antiguas. Detalles que no estaban documentados en ningún sitio. Cuando murió en 1981, fue enterrada en el desierto, cerca del templo que tanto amaba. Los arqueólogos que trabajaron con ella durante décadas no podían explicar sus conocimientos. Algunos lo llamaban memoria fotográfica. Otros lo llamaban intuición de genio. Pero Dorothy sabía la verdad. Y en su lecho de muerte, sonrió y dijo: «Por fin voy a casa». ¿Cómo es posible que una mujer de Londres del siglo XX supiera cosas sobre un templo egipcio que los arqueólogos no descubrirían hasta 50 años después? ¿Cómo podía leer una lengua muerta sin haberla aprendido? ¿Cómo podía guiar a los expertos a lugares que no habían sido tocados en 3 milenios? ¿Es posible que el alma de Bentresit, la sacerdotisa que murió en la vergüenza hace 3000 años, regresara en el cuerpo de Dorothy Eady para terminar lo que había empezado? ¿Para servir a su templo por última vez? Caso 11. Rilano Añón, la niña que recordaba el accidente. Pasemos al caso número 11, la historia de una niña cuyos recuerdos de la muerte eran tan precisos técnicamente que solo podían verificarse mediante informes de autopsia sellados. Rilano Añón tenía 2 años cuando empezó a tener pesadillas sobre fuego y gritos. Se despertaba llorando y le contaba a su madre sobre el calor, los árboles a través de la ventana, y todo volviéndose negro. Su madre, como cualquier padre, supuso que solo eran pesadillas. Pero las descripciones de Rilan se volvieron más específicas.
Hablaba de estar en un avión. Del motor haciendo un ruido extraño. De gente gritando y del avión sacudiéndose. Y entonces dijo algo que heló la sangre a su madre: no podía quitarme el cinturón. Tiré y tiré, pero no se abría. Y entonces llegó el fuego. Su madre investigó un poco y descubrió algo espantoso. En 1982, un avión de Pan Am se estrelló en Keene, Luisiana. Murieron 153 personas. El avión cayó en un barrio residencial y el impacto fue catastrófico. El fuego lo consumió todo. Cuando Rylan tuvo la edad suficiente para ver fotos, su madre le mostró imágenes del lugar del accidente. Rylan señaló los restos y dijo sombremente: eso es lo que recuerdo. Los investigadores estudiaron el caso de Rylan y descubrieron algo extraordinario. Su descripción de lo que ocurrió dentro del avión coincidía con los relatos de los supervivientes, que nunca se habían difundido ampliamente. Describió el sonido específico que hizo el motor antes de fallar. Habló del ángulo de descenso. Incluso describió el color de los asientos y el diseño del mecanismo del cinturón de seguridad. Pero lo que selló este caso como potencialmente legítimo fue que Rylan habló de sus lesiones. Dijo que le dolía el pecho, que no podía respirar, que algo le había golpeado la cabeza. Cuando los investigadores obtuvieron los informes sellados de la autopsia del accidente, encontraron una víctima cuyas lesiones coincidían exactamente con las descripciones de Rylan. Una mujer llamada Jennifer Schultz. Jennifer Schultz murió por un traumatismo contuso en el pecho y la cabeza, con signos de inhalación de humo. El informe del forense señalaba que su cinturón de seguridad seguía abrochado y parecía haberse atascado durante el impacto. Estos detalles nunca se habían hecho públicos. Eran registros sellados a los que solo tenían acceso la familia y los investigadores. Entonces, ¿cómo es posible que una niña de 2 años en 2010 conozca los detalles específicos de cómo murió una mujer en un accidente aéreo en 1982? ¿Cómo describe lesiones que coinciden con un informe de autopsia sellado? ¿Cómo sabe sobre fallos mecánicos y averías en los cinturones de seguridad que no formaban parte de la cobertura informativa pública? Los escépticos dicen que es imposible verificar que la niña no pudiera haber oído estos detalles de alguna manera. Pero la familia de Rylan no tenía ninguna relación con el accidente. No conocían a nadie que hubiera fallecido. No vivían cerca de Keene, Luisiana. Es posible que los últimos momentos de Jennifer Schultz, su terror, su intento desesperado por desabrochar ese cinturón de seguridad atascado, se grabaran de alguna manera tan profundamente en su conciencia que sobrevivieran a la muerte y resurgieran en las pesadillas de una niña 28 años después. Caso 10. Andrew Lucas, el niño que recordaba haber sido piloto. De un accidente pasamos a otro. Pero esta vez, las pruebas son tan abrumadoras, tan meticulosamente documentadas, que incluso los escépticos más acérrimos tuvieron que detenerse y reconsiderar. Andrew Lucas tenía 2 años cuando empezó a tener pesadillas sobre el derribo de su avión. Sus padres, Bruce y Andrea Leininger, estaban desconcertados. Su hijo estaba obsesionado con los aviones, claro, pero los niños de 2 años no suelen tener pesadillas sobre combates. Entonces Andrew empezó a dar detalles. Dijo que antes se llamaba James. Que pilotaba un avión llamado Corsair. Que su avión fue derribado por los japoneses cerca de un lugar llamado Iwo Jima. Incluso nombró a su escuadrón, volaba desde un barco llamado USS Natoma Bay. Su padre, Bruce, era escéptico. Es un cristiano devoto que no creía en la reencarnación. Así que decidió investigar las afirmaciones de su hijo, con la intención de desmentirlas. Lo que descubrió cambió su vida para siempre. Existía un USS Natoma Bay. Era un portaaviones de escolta que prestó servicio en el Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial. Y había un piloto llamado James. James M. Houston Jr. Y murió exactamente como describió Andrew. Su avión fue derribado por fuego japonés cerca de Iwo Jima el 3 de marzo de 1945. Pero hay más detalles. Andrew dibujó su avión. No eran garabatos infantiles. Eran dibujos técnicamente precisos que mostraban los daños en la parte inferior del avión, exactamente donde el avión de Houston fue alcanzado según los registros militares. Andrew sabía el nombre de otro piloto del barco, Jack Larsen. Cuando Bruce localizó a Jack Larsen, que aún vivía, el veterano de 90 años lo confirmó todo. Recordaba a James Houston. Recordaba el día en que murió. Incluso confirmó detalles específicos sobre el escuadrón que no figuraban en los registros oficiales. Andrew tenía 3 años cuando sus padres lo llevaron a una reunión de veteranos del Natoma Bay. Eran hombres de entre 80 y 90 años. Andrew se acercó a ellos y los saludó por su nombre. Habló de las misiones que habían volado juntos. Corrigió sus recuerdos sobre ciertos acontecimientos. Los veteranos se quedaron atónitos. Varios de ellos rompieron a llorar.
Cuando Andrew tenía 5 años, sus padres lo llevaron a la tumba de James Houston en Luisiana. El niño se quedó allí, con lágrimas corriendo por su rostro, y dijo, «Ese soy yo. Ese era mi nombre antes». La hermana de James Houston, Ann Houston Barón, conoció a Andrew cuando él tenía 7 años. Le mostró fotos familiares, sin decirle quién era cada uno. Andrew señaló la foto de un joven piloto y dijo, «Ese soy yo cuando estaba en la Marina». Era James Houston. Ann le hizo preguntas sobre su infancia, sobre sus padres, sobre su hogar. Andrew respondió correctamente a todas las preguntas, proporcionando detalles que no aparecían en ningún libro de historia ni en ningún registro militar. El Dr. Jim Tucker, de la Universidad de Virginia, estudió exhaustivamente el caso de Andrew. Verificó 60 detalles específicos que Andrew proporcionó sobre la vida de James Houston. 60 detalles que este niño no podía conocer. Detalles sobre el barco, la escuadra, la misión específica en la que murió Houston, incluso información personal sobre la familia de Houston. Bruce Leininger, que al principio era escéptico, escribió un libro sobre el caso de su hijo. Dijo, «No quería creerlo. Pero las pruebas son innegables. Mi hijo recuerda una vida que nunca vivió». Entonces, ¿cómo es posible que un niño de 2 años de Oklahoma conozca las circunstancias exactas de la muerte de un piloto de la Segunda Guerra Mundial 60 años antes de que él naciera? ¿Cómo es que reconoce a los veteranos por su nombre? ¿Cómo es que proporciona detalles verificados a través de archivos militares y testimonios de testigos presenciales? ¿Es posible que el alma de James Houston, su conciencia, sus asuntos pendientes, de alguna manera hayan encontrado su camino hacia este niño? ¿O hay una fuerza en el universo que simplemente aún no comprendemos? Estamos a mitad de camino de estos 15 casos y quiero saber qué opináis. ¿Estáis empezando a cuestionar lo que creíais imposible? ¿Alguna de estas historias os ha hecho reconsiderar lo que ocurre después de la muerte? Contádmelo en los comentarios. Y si seguís viendo el programa, gracias. Porque estamos a punto de adentrarnos en el territorio más inquietante hasta ahora. Casos que implican asesinatos, posesiones y niños que recuerdan cosas que incomodan incluso a los investigadores. Asegúrense de estar suscritos, porque no querrán perderse lo que viene a continuación. Caso 9. Manoj Kumar, el niño que recordaba haber sido un criminal. Nuestro siguiente caso nos lleva de vuelta a la India, a una historia que difumina la línea entre la reencarnación y la justicia. Manoj Kumar nació en octubre de 1964. Casi inmediatamente, tan pronto como pudo hablar, comenzó a contarles a sus padres sobre su otra vida. Pero, a diferencia de los casos anteriores que hemos comentado, los recuerdos de Manoj no eran de una vida normal. Eran los recuerdos de un criminal. Dijo que su nombre era Naab Singh, que era un soldado que se convirtió en bandido. Y que murió en febrero de 1964 en un tiroteo con la policía. Sus padres estaban perturbados. ¿Por qué su hijo afirmaba ser un criminal violento? Pero Manoj insistía. Describió el tiroteo con gran detalle, el lugar, el número de agentes de policía, incluso lo que llevaba puesto cuando murió. Dijo que le dispararon varias veces en el pecho y que cayó cerca de un río. Se corrió la voz sobre este extraño niño y, finalmente, alguien del pueblo vecino se presentó. Había habido un hombre llamado Naab Singh. Era un soldado que se dedicaba al robo. Y había sido asesinado por la policía en un tiroteo en febrero de 1964, solo 7 meses antes de que Manoj naciera. El Dr. Ian Stevenson investigó este caso personalmente. Lo que descubrió fue inquietante y fascinante a partes iguales. La descripción que Manoj hizo del tiroteo coincidía exactamente con los registros policiales. El lugar, las circunstancias, incluso el número de heridas en el cuerpo de Singh. Pero lo que hacía que este caso fuera realmente extraordinario era que no había ninguna conexión entre las familias. Vivían en pueblos diferentes y nunca se habían conocido. Era imposible que Manoj hubiera oído esas historias. Cuando Stevenson le mostró a Manoj fotografías de varios hombres, entre ellos Naab Singh, Manoj identificó inmediatamente a Singh como «yo antes». Y cuando Stevenson comparó las fotos de Singh con las de Manoj a medida que éste crecía, el parecido físico era sorprendente. Compartían la misma estructura facial, los mismos ojos, incluso los mismos gestos. Este caso plantea una pregunta profundamente incómoda: si la reencarnación es real, ¿vuelven los criminales? ¿Vuelve el alma de un asesino o un ladrón en un nuevo cuerpo? Y si es así, ¿significa eso que el mal puede renacer? El propio Manoj parecía preocupado por sus recuerdos. Les dijo a los investigadores: no quiero ser como él. Quiero ser bueno en esta vida. Es como si al alma de Naab Singh se le hubiera dado una segunda oportunidad. Una oportunidad para tomar decisiones diferentes. Para vivir de otra manera. O tal vez la conciencia no tenga ningún peso moral.
Quizás sea simplemente un registro de experiencias, transferido de un recipiente a otro, y la nueva persona decide qué hacer con esos recuerdos. Sea cual sea la explicación, una cosa es segura: Manoj Kumar sabía cosas sobre un criminal fallecido que no tenía forma racional de saber. Y ese conocimiento provenía de algún lugar. Caso 8. Barbro Carlén, la chica que recordaba a Ana Frank. Ahora pasamos a uno de los casos de reencarnación más famosos y controvertidos jamás documentados. La historia de Barbro Carlén, una mujer sueca que afirmaba ser la reencarnación de Ana Frank. Barbro nació en 1954, 9 años después de que Anne Frank muriera en el campo de concentración de Bergen-Belsen. Desde muy pequeña, antes incluso de saber quién era Anne Frank, Barbro tenía pesadillas. Pesadillas sobre hombres uniformados que subían las escaleras. Sobre esconderse en una habitación oscura. Sobre el miedo y el hambre y el sonido de las botas sobre la madera. Les dijo a sus padres: ese no es mi verdadero nombre. Mi nombre es Anne. Cuando Barbro tenía 7 años, sus padres la llevaron a Ámsterdam. No le dijeron a dónde iban. Pero cuando llegaron a la casa de Ana Frank, Barbro se puso nerviosa. Dijo: esta es mi casa. Aquí es donde vivía. Sus padres pensaron que era una coincidencia. Pero entonces Barbro hizo algo que les hizo cuestionarse todo. Los llevó directamente a la estantería que ocultaba la entrada al anexo secreto. Antes de que el guía turístico pudiera explicar nada. Antes de que nadie le hablara de las habitaciones ocultas. Se acercó a esa estantería y dijo: aquí es donde nos escondimos. Aquí es donde nos encontraron. Dentro del anexo, Barbro señaló lugares concretos y describió lo que había ocurrido allí. Sabía dónde se guardaba el diario de Ana. Sabía en qué habitación dormía Ana. Conocía detalles sobre la rutina diaria de los escondidos que no aparecían en el diario publicado. Cuando los investigadores le mostraron fotos de personas de esa época, identificó inmediatamente a Otto Frank, el padre de Ana. Lo señaló y dijo: ese es mi papá. Barbro se convirtió en una autora de éxito y escribió varios libros sobre sus experiencias. Se enfrentó a un enorme escepticismo e incluso a la hostilidad de personas que pensaban que estaba explotando la memoria de Ana Frank. Pero Barbro mantuvo su historia hasta su muerte en 2021. El Dr. Jim Tucker estudió su caso. Observó que la personalidad de Barbro se parecía mucho a la de Ana Frank, ambas eran escritoras, ambas tenían una profunda sensibilidad hacia la injusticia y ambas mostraban una notable capacidad de recuperación ante el trauma. Pero los escépticos argumentan que Barbro podría simplemente haber estudiado obsesivamente la vida de Ana Frank y haberse convencido a sí misma de que era la reencarnación de Ana. Es posible. Pero eso no explica cómo, a los 7 años, antes de saber nada sobre la historia de Ana Frank, se dirigió directamente a una estantería oculta en una casa que nunca había visitado y anunció que era la entrada a su escondite. No explica las pesadillas que comenzaron antes de que supiera nada sobre el Holocausto. No explica la reacción emocional visceral que tuvo ante esa casa de Ámsterdam, como si su cuerpo recordara lo que su mente apenas comenzaba a comprender. ¿Es posible que Ana Frank, que murió a los 15 años en uno de los momentos más oscuros de la historia, tuviera otra oportunidad de vivir? ¿Que su conciencia, su espíritu, sus sueños inacabados encontraran su camino hacia una niña pequeña en Suecia? ¿O se trata de un caso de una niña sensible que absorbió la historia de Ana Frank tan profundamente que llegó a creer que era Ana? Las pruebas no proporcionan una respuesta clara. Pero nos hacen cuestionar lo que creemos saber sobre la persistencia de la identidad más allá de la muerte. Caso 7. Jan Hagedorn, el niño que recordaba haber sido policía. Pasemos al caso número 7, la historia de un niño cuyos recuerdos eran tan específicos que los investigadores tuvieron que revisar informes policiales de décadas atrás para verificar sus afirmaciones. Jan Hagedorn tenía 4 años cuando les dijo a sus padres que había sido policía en Nueva York. Dijo que le habían disparado durante un robo en una tienda y que había muerto en la acera porque ya no podía respirar. Sus padres pensaron que era su imaginación desbordante. Los niños ven películas, juegan a fingir. Pero la historia de Jan nunca cambió. Repetía los mismos detalles una y otra vez. Describía la distribución de la tienda, el color del uniforme que llevaba, incluso el número de placa que tenía en el pecho. El Dr. Jim Tucker, de la Universidad de Virginia, se enteró del caso de Jan y decidió investigarlo. Lo que descubrió fue sorprendente. Tucker buscó en los registros del Departamento de Policía de los años 70 y 80. Encontró un caso que coincidía casi perfectamente con la descripción de Jan. Un policía de Nueva York había recibido un disparo durante el robo de una tienda de conveniencia. El agente había muerto en la acera a causa de una herida en el pecho que le provocó un fallo respiratorio. Los detalles que proporcionó Jan, la secuencia de los hechos, el lugar del tiroteo, todo coincidía con el informe oficial.
Información que no se había difundido ampliamente. Información que un niño nacido décadas más tarde no debería conocer. Pero esto es lo que hizo creer a Tucker que se trataba de algo más que una coincidencia. Jan dibujó la placa. Dibujó el diseño específico, la ubicación del número, incluso pequeños detalles que eran exclusivos de las placas de la policía de Nueva York de esa época. Cuando Tucker mostró el dibujo a los agentes jubilados de esa comisaría, confirmaron que era fiel al periodo que Jan había descrito. Jan también habló de su familia policial. Dijo que tenía 2 hijos y una esposa de cabello oscuro. Tucker localizó a la familia del agente fallecido. El agente tenía 2 hijos. Su viuda tenía el cabello oscuro. Ninguna de esta información era de dominio público. Estaba enterrada en viejos archivos policiales y registros familiares. Entonces, ¿cómo es posible que un niño de 4 años del siglo XXI conozca detalles específicos sobre un tiroteo policial de los años 70? ¿Cómo es posible que dibuje con precisión placas que nunca ha visto? ¿Cómo es posible que describa a una familia que nunca conoció? Los escépticos podrían decir que escuchó una historia en algún lugar, que sus padres le proporcionaron la información. Pero Tucker entrevistó a los padres exhaustivamente. No tenían ninguna conexión con Nueva York, ni familiares en las fuerzas del orden, ni conocimiento de este caso en particular antes de que su hijo empezara a hablar de él. ¿Es posible que la conciencia de la gente, truncada en acto de servicio, encontrara su camino hacia este niño? ¿Que su vida inconclusa, su amor por su familia y su sentido del deber sobrevivieran de alguna manera y resurgieran? Caso 6. Sumitra Sin, la niña que se convirtió en otra persona. Nuestro siguiente caso es quizás el más inquietante e inusual de esta lista. No se trata solo de recordar una vida pasada. Se trata de un cambio completo de personalidad. Algunos lo llaman reencarnación. Otros lo llaman posesión. Pero, independientemente de cómo se llame, lo que le sucedió a Sumitra Sin desafía todas las explicaciones que la ciencia puede ofrecer. Sumitra era una mujer de 19 años que vivía en un pueblo de Uttar Pradesh, India. En julio de 1985, entró en un misterioso coma. Su familia pensó que se estaba muriendo. Llamaron a médicos, a sacerdotes, a cualquiera que pudiera ayudar. 3 días después, Sumitra despertó. Pero ya no era Sumitra. La joven que abrió los ojos miró a su propia familia como si fueran desconocidos. Dijo, ¿quiénes sois? ¿Dónde estoy? Quiero irme a casa. Quiero ver a mis hijos. Sus padres estaban aterrorizados. Su hija no los reconocía. Hablaba de forma diferente, se movía de forma diferente, incluso sus expresiones faciales habían cambiado. Y entonces dijo algo que dejó a todos los presentes en la habitación paralizados. Me llamo Shive Tripathi. Soy de Etava. Mis suegros me mataron. Me empujaron delante de un tren. La familia de Sumitra estaba horrorizada. Pensaban que estaba poseída por un demonio o un espíritu. Pero la joven insistía. Exigía ir a Etava, un pueblo que nunca había visitado, para ver a su familia. Finalmente, la noticia llegó a oídos de la familia Tripathi en Etava. Y fueron a ver a esta chica que decía ser su hija fallecida. Shive Tripathi había muerto 2 meses antes, en mayo de 1985. Tenía 22 años. La habían encontrado muerta en las vías del tren. La versión oficial fue suicidio, pero la familia sospechaba que había sido asesinada por sus suegros. Cuando la familia Tripathi conoció a Sumitra, se quedaron atónitos. Esta chica sabía cosas sobre Shive que nadie más podía saber. Reconoció inmediatamente a los hijos de Shive y los llamó por sus apodos. Conocía secretos sobre el matrimonio de Shive, sobre los abusos que había sufrido, sobre disputas familiares que nunca se habían discutido públicamente. Incluso sabía dónde había escondido Shive las joyas que no se habían encontrado después de su muerte. El Dr. Ian Stevenson investigó este caso exhaustivamente. Entrevistó a ambas familias y no encontró pruebas de contacto previo. Sumitra, antes de su coma, nunca había estado en Etava. Nunca había conocido a la familia Tripathi. Pero después de despertar de ese coma, sabía todo sobre la vida de Shive. La familia Tripathi finalmente aceptó a esta chica como su hija regresada. La llevaron a su casa y ella vivió con ellos durante años, criando a los hijos de Shive como si fueran suyos. Pero aquí viene lo realmente inquietante, la personalidad original de Sumitra nunca volvió por completo. Era como si el alma de Shive se hubiera apoderado por completo del cuerpo de Sumitra. Esto plantea una pregunta aterradora: ¿es posible que un alma sustituya a otra? ¿Puede la conciencia transferirse no solo a través del nacimiento, sino también a través de algún otro mecanismo? ¿Murió Sumitra en ese coma y la conciencia de Shive, desesperada por volver con sus hijos, reclamó de alguna manera ese recipiente vacío? ¿O hay una explicación más mundana? ¿Trastorno de identidad disociativo? ¿Psicosis? ¿Un elaborado engaño?
Sea cual sea la verdad, la familia Tripathi cree que su hija regresó. Y la familia de Sumitra tuvo que llorar la pérdida de una hija que seguía viva, pero que ya no era ella misma. Estamos entrando en la recta final de estos 15 casos, y si has llegado hasta aquí, estarás viendo patrones. Niños que recuerdan muertes que nunca experimentaron. Marcas físicas que se corresponden con heridas pasadas. Conocimientos que no se pueden explicar. Pero los casos que nos quedan van a ir aún más lejos. Vamos a ver niños que recuerdan vidas en otros planetas, niños que se reconocen en fotografías de décadas antes de nacer y un caso que vincula la reencarnación con uno de los héroes deportivos más queridos de Estados Unidos. Quédate conmigo. Porque la prueba más convincente aún está por llegar. Caso 5. Ryan Hammonds, el agente de Hollywood que regresó. Ryan Hammonds tenía 4 años cuando empezó a tener pesadillas en las que se encontraba en un lugar donde todo el mundo bailaba y las mujeres eran guapas. Se despertaba llorando y decía que quería volver a Hollywood, a su otro hogar. Su madre, Cindy, estaba confundida. Vivían en Oklahoma. Nunca habían estado en California. ¿Por qué su hijo estaba tan obsesionado con un lugar que nunca había visto? Entonces Ryan empezó a dar detalles. Dijo que solía trabajar con películas y baile. Que tenía una gran casa con piscina. Que conocía a gente famosa y asistía a fiestas elegantes. Cindy pensaba que su hijo tenía una imaginación demasiado activa. Hasta que un día, mientras hojeaba un libro sobre el viejo Hollywood, Ryan se lo arrebató de las manos. Señaló una fotografía en blanco y negro de una película de 1932 llamada Night After Night, y dijo, «Ese soy yo. Ese era yo». La foto mostraba a varios hombres en una escena de la película. Ryan señalaba a un hombre al fondo. No era la estrella. No era nadie famoso. Solo un hombre entre la multitud. Cindy no tenía ni idea de quién era esa persona. Así que se puso en contacto con el Dr. Jim Tucker, de la Universidad de Virginia, especialista en investigar estos casos. Tucker comenzó a investigar. Envió la foto a historiadores y archiveros cinematográficos. Tardaron semanas, pero finalmente identificaron al hombre que Ryan había señalado. Se llamaba Marty Martin. Era un extra de Hollywood que más tarde se convirtió en agente de talentos y acabó trabajando en Broadway. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Tucker se sentó con Ryan y le hizo preguntas sobre su vida anterior. Ryan proporcionó más de 50 detalles específicos. Dijo que se había casado 5 veces. Marty Martin se había casado 5 veces. Dijo que tenía 2 hermanas. Marty Martin tenía 2 hermanas. Dijo que vivía en una casa rosa con piscina. Los registros de la propiedad mostraban que Marty Martin era propietario de una casa así. Ryan dijo que había trabajado con una famosa actriz llamada Rita Hayworth. Los registros laborales de Marty Martin mostraban que había trabajado en producciones protagonizadas por Rita Hayworth. Pero aquí está el detalle que más sorprendió a Tucker. Ryan dijo que había viajado a París en barco y que el barco tenía las aguas azules más hermosas y que se mareó. Tucker encontró registros de pasajeros que mostraban que Marty Martin viajó a Francia en barco en 1947, una ruta que atravesaba aguas particularmente azules en el Mediterráneo. Esta era información que no aparecía en ningún libro. No estaba en ningún archivo cinematográfico. Estaba enterrada en manifiestos de barco y registros personales que Tucker tuvo que buscar en sociedades históricas. Ryan también describió la muerte de Marty Martin. Dijo que, simplemente se cansó y se fue a dormir. Marty Martin murió de un ataque al corazón mientras dormía en 1964. Las pruebas en este caso son abrumadoras. Ryan proporcionó detalles que más tarde se verificaron mediante investigaciones en archivos, detalles que no estaban disponibles públicamente, detalles que un niño de Oklahoma no podía saber. Cuando Tucker organizó una visita de Ryan a Hollywood para que viera los lugares donde trabajaba Marty Martin, Ryan caminó por esas calles como si las conociera. Señaló edificios y dijo, eso solía ser diferente. Eso solía ser un teatro. Y tenía razón. Los edificios habían sido renovados y modificados desde la década de 1950, pero las fotos históricas confirmaban que eran exactamente como los describía Ryan. Entonces, ¿cómo es posible que un niño de 4 años de Oklahoma reconozca a un hombre en una fotografía de hace 70 años y luego proporcione docenas de detalles precisos sobre la vida de ese hombre? ¿Cómo sabe cosas que requieren meses de investigación en archivos para verificarlas? ¿Es posible que la conciencia de Marty Martin, sus recuerdos de luces brillantes y gente guapa y una vida al margen de la fama, hayan llegado de alguna manera a este niño? Caso 4. Boriska Kipriyanovich, el niño de Marte. Ahora vamos a dar un giro radical hacia un territorio que incluso los investigadores de la reencarnación encuentran difícil de aceptar.
Se trata del caso de Boriska Kipriyanovich, un niño ruso que afirma no solo haber reencarnado de otra vida en la Tierra, sino de otro planeta completamente diferente. Boriska nació en 1996 en la ciudad de Zhirinovsk, Rusia. Desde el momento en que empezó a hablar, fue diferente. A los 8 meses ya hablaba con frases completas. A los 2 años, ya leía periódicos. Sus padres pensaban que era un genio. Pero entonces Boriska empezó a contar historias que iban más allá del genio. Dijo que venía de Marte. Describió una civilización marciana que existió hace millones de años. Dijo que tenían naves voladoras propulsadas por energía magnética. Que construyeron enormes ciudades subterráneas. Y que su civilización fue destruida en una catastrófica guerra nuclear. Afirmó que él mismo era un piloto marciano que voló en misiones a la Tierra en un pasado lejano. Dijo que los marcianos solían visitar la Tierra con regularidad y que ayudaron a los antiguos egipcios a construir las pirámides. Ahora bien, esto suena como la fantasía de un niño imaginativo. Ciencia ficción absorbida de películas y libros. Excepto que Boriska tenía conocimientos que los científicos no podían explicar. Describió la composición de la atmósfera de Marte con una precisión técnica que más tarde fue confirmada por misiones espaciales. Habló de las reservas de aguas subterráneas en Marte antes de que la NASA las descubriera. Dibujó diagramas detallados de los sistemas de propulsión de las naves espaciales que, según los ingenieros aeroespaciales, eran teóricamente posibles. Los científicos rusos que entrevistaron a Boriska quedaron impresionados por sus conocimientos de astronomía, física planetaria e historia antigua. Podía discutir conceptos con los que los estudiantes universitarios tienen dificultades. Y lo hizo a los 7 años. Boriska también hizo afirmaciones específicas sobre el pasado de la Tierra. Dijo que hay una cámara oculta bajo la Esfinge en Egipto que contiene conocimientos importantes. Otros han hecho esta afirmación, pero Boriska proporcionó detalles específicos sobre la ubicación y el contenido que no se habían publicado en ningún sitio. Describió la antigua civilización lemuriana, un continente perdido que algunos historiadores creen que existió en el Océano Índico. Dio detalles sobre su tecnología, su sociedad y su caída. Detalles que coincidían con oscuras teorías históricas a las que un niño no debería tener acceso. Ahora bien, los escépticos señalan acertadamente que este caso es muy diferente de los otros que hemos comentado. No hay forma de verificar la vida en Marte. No hay documentación que permita contrastar sus afirmaciones. Pero esto es lo que hace que los investigadores se detengan. Los conocimientos de Boriska sobre física avanzada, astronomía e historia antigua son reales y verificables. A los 7 años, podía discutir con precisión conceptos científicos complejos. ¿De dónde procedían esos conocimientos? Sus padres insisten en que nunca le enseñaron esas cosas. No son científicos. No tienen bibliotecas con libros de física avanzada. Sin embargo, su hijo habla de estos temas como si los hubiera vivido. ¿Es posible que la conciencia pueda viajar no solo a través del tiempo, sino también a través del espacio? ¿Qué seres de otros mundos puedan reencarnarse en la Tierra? ¿O es Boriska simplemente un niño profundamente dotado que absorbió información a un ritmo increíble y luego creó una elaborada mitología para explicar su propia inteligencia? Sea cual sea la respuesta, una cosa es segura: Boriska sabe cosas que los niños de 7 años normalmente no saben. Y habla de Marte no como un planeta lejano, sino como su hogar. Caso 3. Luke Beard, el niño que recordaba haber sido Lugerig. De Marte volvemos a la Tierra, a uno de los jugadores de béisbol más famosos de Estados Unidos y a un caso que nos pone los pelos de punta por su especificidad. Luke Beard tenía 2 años cuando empezó a hablar de béisbol. Nada raro para un niño estadounidense. Pero a Luke no solo le gustaba el béisbol. Afirmaba que solía jugar al béisbol. En las grandes ligas. Para los New York Yankees. Y que se llamaba Lou. Su madre, Connie, pensaba que era gracioso. Le seguía la corriente. Pero Luke insistía. Señalaba fotos antiguas de Lugerig y decía: ese soy yo. Eso fue cuando era grande. Hablaba de jugar en primera base. De sus compañeros de equipo. De una enfermedad que lo ponía muy enfermo. Incluso mencionaba la rivalidad con los Red Sox. Connie empezó a investigar. Descubrió que Lugerig murió en 1941 de ELA, una enfermedad degenerativa que le atacó los músculos. Se vio obligado a retirarse a los 36 años, pronunciando su famoso discurso, el hombre más afortunado, en el Yankee Stadium. Luke sabía esto. Sin que nadie se lo hubiera enseñado. Decía con tristeza: me puse enfermo. Mis músculos dejaron de funcionar. Tuve que decir adiós. Connie llevó a Luke a la tumba de Gehrig en el cementerio de Kensico, en Nueva York. Cuando llegaron, Luke se quedó muy callado. Se acercó a la lápida, puso su pequeña mano sobre ella y dijo: estoy en casa. El Dr. Jim Tucker investigó este caso.
Entrevistó a Luke exhaustivamente y descubrió que el niño conocía detalles específicos sobre la carrera de Jerick que no eran de dominio público. Sabía de partidos concretos, compañeros de equipo específicos, incluso de la relación de Jerick con Babe Ruth. Luke describió la casa de Jerick, su rutina diaria, incluso el tipo de comida que le gustaba comer. Detalles que no aparecían en las biografías típicas, pero que se confirmaron a través de registros familiares y entrevistas con parientes sobrevivientes. Pero aquí está el detalle que convenció a Tucker de que valía la pena documentarlo. Luke describió una lesión específica que Jerick sufrió durante un partido. Una colisión en la primera base que le causó una conmoción cerebral. Este incidente no estaba bien documentado en las principales historias de la carrera de Jerick, pero estaba registrado en artículos de periódicos contemporáneos de la década de 1930. Luke dijo, me golpearon muy fuerte y me dolió la cabeza durante mucho tiempo después. Cuando Tucker le mostró a Luke fotografías de varios jugadores de béisbol de los años 20 y 30, Luke identificó inmediatamente a Jerick. Pero más que eso, identificó a los compañeros de equipo de Jerick, los estadios donde jugaba, incluso el diseño de los antiguos uniformes de los Yankees. A medida que Luke envejecía, sus recuerdos se desvanecieron, lo cual es común en estos casos. Pero entre los 2 y los 6 años, se mantuvo firme, él era Lou Gehrig. Vivió esa vida. Sufrió esa enfermedad. Y ahora había vuelto. Es posible que una de las mayores leyendas del béisbol, un hombre que murió a los 37 años con tanta vida por delante, encontrara el camino de vuelta a través de este niño? Caso 2. Chenai Chumwai Wong, el niño que nombró a su asesino. Nos acercamos al final de nuestro recorrido por estos 15 casos, y esta penúltima historia es una de las más escalofriantes, ya que se trata de un asesinato sin resolver y de un niño que proporcionó detalles que llevaron a la justicia décadas más tarde. Chenai Chumwai Wong nació en Tailandia en 1992. Desde el momento en que pudo hablar, les dijo a sus padres que su verdadero nombre era Wakai y que era profesor en un pueblo cercano. Dijo que lo habían asesinado. Describió cómo le habían disparado mientras conducía una motocicleta. Dijo que el asesino era un hombre llamado Sin, alguien de su pueblo. Describió el lugar del tiroteo, la hora del día e incluso lo que llevaba puesto. Sus padres estaban preocupados. ¿Por qué su hijo tenía recuerdos tan oscuros y específicos? Pero Chenai no dejaba de hablar de ello. Se obsesionó con encontrar su pueblo, encontrar a su familia. Finalmente, un investigador se enteró del caso y comenzó a investigar. Lo que descubrieron fue impactante. Había habido un profesor llamado Wakai que vivía en un pueblo a solo 15 kilómetros de distancia. Y había sido asesinado en 1989, 3 años antes de que Chenai naciera. Le dispararon mientras conducía su motocicleta por una carretera rural. El asesino nunca fue capturado. Cuando los investigadores le mostraron a Chenai fotos de varios hombres, identificó inmediatamente una fotografía de Wakai y dijo, ese soy yo antes de nacer. Llevaron a Chenai al pueblo donde vivía Wakai. Sin que nadie le dijera nada, Chenai los llevó directamente a la casa de Wakai. Conocía la distribución de las habitaciones. Sabía dónde guardaba Wakai sus materiales didácticos. Reconoció a los miembros de la familia de Wakai y los llamó por sus apodos. Y entonces Chenai dijo algo que heló la sangre a todos. Señaló a un hombre del pueblo y dijo, ese es Sin. Él es quien me mató. El hombre al que señalaba se llamaba efectivamente Sin. Y cuando la policía investigó, descubrió que Sin tenía motivos y oportunidad para haber cometido el asesinato en 1989. Había habido una disputa por unas tierras entre Sin y Wakai. El caso se reabrió. Basándose en parte en el testimonio y la identificación de Chenai, Sin fue interrogado exhaustivamente. Aunque nunca fue acusado formalmente por falta de pruebas físicas, la comunidad se convenció de que Chenai había identificado al verdadero asesino. Pero lo que hace que este caso sea realmente notable es que Chenai conocía detalles del asesinato que nunca se habían hecho públicos. Describió el lugar exacto del tiroteo, hasta los puntos de referencia específicos de la carretera. Describió lo que Wakai llevaba puesto, información que solo figuraba en el informe policial. Incluso describió sus últimos pensamientos antes de morir, estaba pensando en mis alumnos. Se suponía que al día siguiente tenía que dar clase. ¿Cómo es posible que un niño nacido 3 años después de un asesinato conozca detalles específicos sobre ese asesinato? ¿Cómo identifica tanto a la víctima como al asesino? ¿Cómo lleva a los investigadores a lugares que nunca ha visitado antes? ¿Es posible que la conciencia de Wakai, su necesidad de justicia, su vida inconclusa como profesor, se transfirieran de alguna manera a este niño? ¿Que su asesinato dejara una huella tan profunda en su alma que sobreviviera a la muerte y resurgiera con suficientes detalles como para identificar a su asesino? Caso 1. Karen Fracher, la mujer que vivió hace 100 años.
Hemos llegado al último caso, y lo he dejado para el final porque combina muchos elementos que hemos visto en las otras historias: parecido físico, conocimientos históricos específicos y una conexión emocional tan fuerte que cambió el curso de la vida de alguien. Karen Fracher nació en 1965 en el estado de Washington. De niña, sufría pesadillas recurrentes sobre la nieve, los trenes y una abrumadora sensación de estar atrapada. Se despertaba gritando por una avalancha. Durante años, no entendió estas pesadillas. Pero, ya de adulta, comenzó a investigarlas, tratando de encontrar su origen. Lo que descubrió lo cambió todo. En 1910, se produjo un catastrófico accidente ferroviario en las montañas Cascade, conocido como el desastre ferroviario de Wellington. 2 trenes quedaron atrapados por una enorme tormenta de nieve durante más de una semana. El 1 de marzo, una avalancha arrastró ambos trenes a un cañón, causando la muerte de 96 personas. Karen se obsesionó con este desastre. Leyó todos los relatos, estudió a todas las víctimas. Y entonces vio una fotografía que le dejó sin aliento. Una mujer llamada Nellie Sharp, periodista y música que murió en el desastre de Wellington a los 35 años. La fotografía era idéntica a Karen. No se parecía. No era parecida. Era idéntica. La misma estructura facial, los mismos ojos, la misma expresión. Era como mirarse en un espejo a través de un siglo. Pero iba más allá del parecido físico. Karen descubrió que Nellie Sharp había sido escritora y música, igual que Karen. Que era independiente, aventurera, que le encantaban las montañas. Todos rasgos que Karen compartía. Las pesadillas de Karen coincidían con los relatos de lo que ocurrió en esos trenes. La sensación de estar atrapada, el sonido de la avalancha, el frío desesperante. Los supervivientes describieron exactamente esas mismas sensaciones. Karen acabó viajando al lugar del desastre de Wellington. Cuando llegó al lugar donde los trenes fueron arrastrados, se sintió abrumada por la emoción. Dijo: conocía este lugar. Podía sentir dónde habían estado los trenes. Sabía exactamente dónde colocarme. Los investigadores que estudiaron su caso señalaron que Karen tenía un conocimiento del desastre que iba más allá de lo que se recogía en los relatos publicados. Describió el interior de los trenes, las conversaciones que mantuvieron las personas durante la semana que estuvieron atrapadas, los sonidos y los olores del desastre. Cuando le mostraron fotografías de varias víctimas, Karen identificó inmediatamente a Nellie Sharp. También identificó a varios otros pasajeros, llamándolos por nombres que no figuraban en las fotos, nombres que más tarde resultaron ser correctos. ¿Es posible que Nellie Sharp, una periodista cuya vida se truncó en ese cañón helado en 1910, encontrara el camino de vuelta a través de Karen Fracher? ¿Que su amor por la escritura, su espíritu aventurero y su vida inconclusa persistieran de alguna manera y resurgieran 55 años después? Karen lo cree así. Ha escrito libros sobre la reencarnación y su conexión con Nellie Sharp. Ella dice: yo no soy Nellie. Pero las experiencias de Nellie son parte de mí. Sus recuerdos viven en mí. Conclusión: 5800-60-00. Hemos recorrido 15 casos documentados. 15 historias de niños y adultos que recordaban vidas que nunca vivieron. Que sabían cosas que no podían saber. Que llevaban cicatrices de heridas que nunca habían recibido. Hemos visto a un niño que identificó a su asesino a través de varias vidas. A una niña que conocía los detalles exactos de un accidente aéreo ocurrido décadas antes de su nacimiento. A un niño que reconoció a veteranos de la Segunda Guerra Mundial y los llamó por su nombre. A una mujer que llevó a los arqueólogos a unas ruinas enterradas durante 3000 años. Los escépticos dirán que se trata de coincidencias, recuerdos falsos, engaños elaborados. Y tal vez algunos de ellos lo sean. Pero, ¿puede la coincidencia explicar que un niño proporcione 50 detalles verificados sobre la vida de un agente de Hollywood al que identificó en una fotografía aleatoria? ¿Puede un falso recuerdo explicar que un niño conozca detalles confidenciales de la autopsia de un accidente ocurrido antes de que él naciera? ¿Puede alguna explicación racional dar cuenta de los 15 casos? El Dr. Ian Stevenson pasó 50 años estudiando más de 3000 casos de supuestas reencarnaciones. El Dr. Jim Tucker ha continuado su trabajo, aplicando rigurosos estándares científicos a cada investigación. No se trata de entusiastas de lo paranormal que buscan fantasmas. Son investigadores serios de importantes universidades que publican en revistas revisadas por pares. Y su conclusión, por cuidadosa y mesurada que sea, sugiere algo extraordinario: la conciencia podría sobrevivir a la muerte. La memoria podría transferirse de una vida a otra. La esencia de quienes somos podría persistir más allá de la tumba. Piensa en lo que eso significa. Significa que la muerte podría no ser un final, sino una transición. Significa que las personas que amamos podrían regresar en nuevas formas.
Significa que podríamos llevar con nosotros la sabiduría de vidas que no recordamos haber vivido. O tal vez haya otra explicación que la ciencia aún no ha descubierto. Tal vez haya un campo de información, una base de datos cósmica a la que algunas personas pueden acceder. Tal vez la conciencia sea más que la simple actividad cerebral, más que la simple activación de las neuronas. Sea cual sea la verdad, estos 15 casos nos obligan a enfrentarnos a una pregunta fundamental: ¿qué somos? ¿Somos solo cuerpos, solo cerebros, solo reacciones químicas que cesan cuando morimos? ¿O somos algo más? ¿Algo que puede sobrevivir, que puede recordar, que puede regresar? No tengo la respuesta. Tampoco la tienen los científicos que estudian estos casos. Pero sí sé esto: las pruebas son reales. Los testimonios están documentados. Las verificaciones son exhaustivas. Está sucediendo algo que no comprendemos del todo. Algo que desafía nuestras suposiciones sobre la vida, la muerte y la naturaleza de la existencia humana. Así que te lo preguntaré por última vez: ¿crees en la reencarnación? Después de todo lo que has escuchado hoy, ¿ha cambiado tu respuesta? Contádmelo en los comentarios. Decidme qué caso os ha impactado más. Contadme si habéis tenido experiencias que puedan estar relacionadas con vidas pasadas. Esta conversación no termina aquí. Aquí es donde empieza. Si este vídeo os ha parecido fascinante, no olvidéis suscribiros, porque vamos a seguir explorando estos misterios. La naturaleza de la conciencia, las experiencias cercanas a la muerte, los niños que recuerdan cosas que no deberían saber. Hay mucho más por descubrir. Gracias por acompañarme en este viaje. Gracias por mantener la mente abierta. Y recuerda, los mayores misterios no son los que conocemos. Son los que aún nos quedan por descubrir. Nos vemos en el próximo vídeo.